Señoras y señores, bienvenidos a su programa Derecho y Justicia. El tema que vamos a abordar precisamente el día de hoy es sobre el concepto de delito. Y dado lo amplio precisamente del tema, vamos a subdividir este tema en dos partes. En una primera parte vamos a hablar sobre la formación del concepto de delito y en una segunda parte vamos a hablar sobre el concepto de delito ya en sí. Y vamos a hablar en esta segunda parte sobre el concepto de delito desde el punto de vista clásico, el concepto de delito desde el punto de vista neoclásico, el concepto de delito desde el punto de vista de la concepción finalista del derecho penal y el concepto de delito de lo que nosotros creemos y pensamos debe ser así. En consecuencia, sobre el concepto de delito ya en forma precisa, vamos a hablar en una segunda parte. Lo que nos corresponde en consecuencia el día de hoy es sola y únicamente hablar sobre la formación del concepto de delito. Pues para todos es sabido el día de hoy que el delito no viene a ser sino la acción típica, antijurídica y culpable. En consecuencia, nosotros encontramos 4 elementos fundamentales en el concepto de delito que conocemos el día de hoy. 1, tenemos la acción. 2, tenemos la tipicidad. 3, tenemos la antijuridicidad. Y 4, tenemos la culpabilidad. Esto es el concepto de delito que nosotros entendemos y comprendemos que es así hasta el día de hoy. Pero a lo largo de la historia, este concepto no ha sido siempre así. Este concepto de delito se ha ido construyendo a medida que ha pasado el tiempo, ¿no? Ha empezado precisamente a configurarse el concepto de delito más o menos desde el año de 1840 hasta que terminó de configurarse el año de 1906. El cómo se ha iniciado y el cómo ha terminado la configuración del concepto de delito es lo que vamos a hablar en esta primera parte, al cual lo hemos llamado la formación del concepto de delito. Y para podernos ayudar, precisamente estamos aquí en esta biblioteca. Vamos a desarrollar esta primera parte con los grandes aportes que hicieron en su momento, por ejemplo, maestros de la talla del profesor Francisco Muñoz Conde, Santiago Mirpuig, Diego Manuel Usón Peña, Gunter Jacobs, Clau Rosín, entre otros, quienes nos han ayudado a entender y comprender cómo es que se ha formado el concepto de delito. Muy bien, entonces ya hemos delineado el tema que vamos a abordar en estos minutos y pasaremos rápidamente ya en materia. Pero antes de poder ingresar a hacer un análisis sobre lo que significa la formación del concepto de delito, es necesario precisar algunas cuestiones preliminares. Y para poder establecer estas cuestiones preliminares es necesario indicar lo siguiente. Los estudiosos del derecho penal se dieron cuenta de que en las figuras jurídico-penales, en los delitos, por ejemplo, existentes, no solamente existen características especiales en cada uno de los delitos, en cada uno de los tipos penales. En los delitos también, así como existen características especiales, existen también características comunes. Esto es, si nosotros, por ejemplo, verbigracia, vamos a tomar en cuenta el delito de homicidio y el delito de robo. Entre el delito de homicidio y el delito de robo existen características especiales entre estos tipos penales. ¿Cuál será, por ejemplo, la característica especial en el delito de homicidio?
que alguien tenga que morir, porque si no encontramos al muertito en el delito de homicidio, si no tenemos al muertito en el delito de homicidio, es que no existe homicidio. En consecuencia, la muerte es la característica esencial en el delito de homicidio. Y esa es su característica particular. En cuanto, por ejemplo, a la comisión del delito de robo, ¿cuál será la característica fundamental en el delito de robo? Que alguien haya sido despojado de su patrimonio, de un bien mueble. Entonces, si hemos sido despojados de nuestro patrimonio de forma violenta, ¿no?, estamos frente a la comisión del delito de robo. Nótese que en consecuencia, entre la figura jurídica del delito de homicidio y la figura jurídica del delito de robo, son dos figuras totalmente distintas porque tienen características especiales cada uno de estos delitos. Entonces, nótese que las diferentes figuras jurídico-penales reguladas precisamente dentro de nuestro Código Penal, o sea, me estoy refiriendo a los delitos, cada delito tiene características especiales. Pero los estudiosos del derecho penal se dieron cuenta que entre los diferentes delitos que tenemos regulado, por ejemplo, en nuestro Código Penal, no solamente tienen características especiales cada uno de los delitos, sino también tienen características comunes. Entre el delito de homicidio y el delito de robo, no solamente en consecuencia hay características especiales en cada uno de estos delitos, sino también encontramos características comunes. ¿Y cuáles son las características comunes que los estudiosos del derecho penal encontraron en cada uno de los delitos? Y esas características comunes son precisamente la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Lo que significa que en los diferentes delitos existentes dentro del Código Penal, ya sea el delito de homicidio, robo, violación, entre otros, vamos a encontrar siempre en cada uno de estos tipos penales la figura jurídica de la tipicidad. Vamos a encontrar siempre en cada uno de los delitos la figura jurídica de la antijuridicidad. Vamos a encontrar siempre en cada uno de los tipos penales la figura jurídica de la culpabilidad. En consecuencia, son elementos comunes que se presentan en cada uno de los delitos. Y los elementos comunes que se presentan en cada uno de los delitos son objeto de estudio precisamente por la teoría general del delito. En consecuencia, frente a la pregunta ¿qué estudia la teoría general del delito?, la respuesta es muy simple. La teoría general del delito estudia los elementos comunes que se presentan en cada uno de los delitos. Esto es la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Pero no puede haber tipicidad, antijuricidad y culpabilidad sin que previamente exista la acción humana, porque sobre la acción humana se construye precisamente el elemento de la tipicidad, de la antijuridicidad y de la culpabilidad. Entonces, la teoría general del delito estudia sobre la institución de la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Este es el objeto de estudio de la teoría general del delito. Y sobre sus elementos particulares, sobre sus características particulares que existen en cada uno de los delitos, son objeto de estudio por parte del derecho penal, parte especial. ¿Ya?
Entonces ya estamos deslindando en consecuencia también cuáles son las disciplinas o las concepciones teóricas que estudian sobre los elementos comunes de cada uno de los delitos y sobre los elementos especiales que existen en cada uno de los delitos. Entonces, estamos ya ahora estableciendo claramente qué estudia la teoría general del delito. Y por cierto, el concepto de delito es parte de estudio en consecuencia por parte de la teoría general del delito. ¿Y por qué era necesario precisar esta parte? Porque hoy en día vamos a saber en consecuencia de forma muy clara que si es que quisiéramos recibir, por ejemplo, una reacción por parte del Estado, ya sea para procesarnos y consiguientemente imponernos una sanción, nosotros sabemos hoy en día de forma muy clara, gracias a la teoría general del delito, es que para recibir, como reitero, una reacción por parte del Estado para procesarnos y consiguientemente imponernos una sanción, nuestra conducta debe ser una conducta típica, antijurídica y culpable. Si es que nosotros no desarrolláramos una conducta típica, no desarrolláramos una conducta antijurídica y no desarrolláramos una conducta culpable, no podríamos recibir una reacción por parte del Estado. Consiguientemente, el Estado ni podría procesarnos ni podría condenarnos, porque la conducta, para que el Estado pueda procesarnos y condenarnos, la conducta nuestra debe ser una conducta típica, antijurídica y culpable. Solamente en la medida que nuestra conducta cumpla estos tres elementos fundamentales, recién el Estado podría reaccionar contra nosotros, ya sea para procesarnos y consiguientemente imponernos una sanción. En consecuencia, estos elementos fundamentales, descubiertos precisamente por la teoría general del delito, para poder establecer cuándo una conducta es delictiva, para nosotros viene a constituir una garantía. Para nosotros viene a constituir una seguridad jurídica, porque ahora sabemos muy claramente, por ejemplo, la acción que en estos momentos nosotros estamos desarrollando, tratando de explicar lo que significa la formación del concepto de delito. Esta conducta que estamos desarrollando en estos momentos no es una conducta típica y consiguientemente no puede ser una conducta antijurídica y menos puede ser una conducta culpable. Entonces, tenemos la plena seguridad en estos momentos de que no vamos a recibir ninguna reacción por parte del Estado, ya sea para procesarnos y menos poder ser impuestos de una determinada sanción por parte de los órganos jurisdiccionales del Estado. Entonces, la teoría general del delito nos da a nosotros la seguridad de cuál es la conducta que debemos de desarrollar consiguientemente para no recibir una reacción por parte del Estado. Entonces ya sabemos ahora por qué es importante la teoría general del delito, porque nos da seguridad en consecuencia para poder desarrollar determinadas conductas, y nosotros sabemos plenamente si es que esas conductas no tienen precisamente los tres elementos que hemos precisado, vamos a tener la tranquilidad de desarrollar todo ese conjunto de conductas con la seguridad de que no vamos a ser responsables de la comisión de ningún delito. Esto como primera parte. Es necesario
también establecer de que para la formación del concepto de delito, pues han habido diferentes concepciones que han contribuido enormemente a la formación del concepto de delito. Y ingresando prácticamente ya a la historia de la formación del concepto de delito, les debemos decir que fueron precisamente los alemanes los que contribuyeron enormemente a la formación del concepto de delito. Y la historia así lo ha desarrollado. La historia así lo ha establecido. Y la historia nos da precisamente fe que lo que vamos a decir ahora en minutos más es que así se ha desarrollado el concepto de delito, con una enorme contribución precisamente de los alemanes que hicieron el año de 1840. Empezó la historia de la formación del concepto de delito, del concepto de delito que nosotros entendemos y comprendemos el día de hoy, pues ha iniciado el año de 1840 y fueron los alemanes quienes iniciaron precisamente a la construcción de este concepto de delito que nosotros entendemos y comprendemos en la actualidad. Pero los alemanes no solamente iniciaron el cómo debemos de entender por el concepto de delito allá por el año de 1840, sino que los alemanes aún todavía siguen contribuyendo al enorme desarrollo, al enorme avance que tiene hoy en día la teoría general del delito. Dos de sus más grandes exponentes, precisamente que tenemos en la actualidad, Günther Jacobs y Claude Rossin, son los que con sus ideas, con sus pensamientos, vienen revolucionando el derecho penal de nuestros tiempos. Nosotros no compartimos tanto la tesis del maestro Günther Jacobs, pero es bueno conocer las dos caras de la misma moneda para que nosotros podamos entender con claridad sobre lo que significa, por ejemplo, algunas instituciones del derecho penal. Pero como reitero, en consecuencia, los alemanes siguen contribuyendo al desarrollo del derecho penal. Pero no solamente fueron los alemanes los que iniciaron para la formación del concepto de delito allá por los años de 1840, no. También fue la Europa continental quienes contribuyeron también a la formación del concepto de delito. Y dentro de la Europa continental, ¿quiénes precisamente han estado? Han estado los españoles, los italianos, los australianos, los suizos, los portugueses, entre otros, quienes también pusieron su granito de arena para poder construir el concepto de delito que nosotros entendemos en la actualidad. Los españoles, ¿no? Los españoles, enormes también en la construcción del concepto de delito. Y no solamente desde antaño, sino también en nuestros tiempos. Fíjense, figuras de la talla, por ejemplo, de un Santiago Mirpuig, figuras de la talla de un Francisco Muñoz Conde, de un Diego Manuel Luzón Peña, entre otros, que en verdad gigantes del derecho penal que siguen haciendo crecer las instituciones, valga la redundancia, del derecho penal. Pero Iberoamérica no se ha quedado atrás, o sea, los países latinoamericanos no nos hemos quedado atrás en la construcción del concepto de delito. Si bien es cierto, fueron varios los insignes representantes del derecho latinoamericano quienes también pusieron sus ideas, contribuyeron a la formación del concepto de delito. Y uno de los que tenemos en la actualidad
uno de los más insignes ponentes de la teoría general del delito o del derecho penal en general, viene a ser precisamente el maestro Raúl Eugenio Zaffaroni. Este argentino de notable presencia en el campo del derecho penal, a través de sus diferentes obras, escritos y de sus magistrales ponencias que viene desarrollando no solamente en Latinoamérica, sino en el viejo continente, en la actualidad resulta siendo uno de los que también ha contribuido enormemente para el desarrollo y crecimiento del derecho penal y de forma muy particular de la teoría general del delito. En consecuencia, no solamente fue la doctrina alemana las que, por cierto, inicialmente inició con la construcción del concepto de delito, sino también la Europa continental y los iberoamericanos. También hemos puesto, como reitero, los iberoamericanos han puesto su contribución para la formación del concepto de delito. Muy bien. En consecuencia, la teoría general del delito no viene a ser sino una garantía para cada uno de nosotros, porque gracias a la teoría general del delito vamos a conocer, por ejemplo, en la actualidad, cuáles son las conductas que no debemos de realizar con la finalidad de que esas conductas no puedan ser calificadas precisamente como delito. O sea, ahora, gracias a la teoría general del delito, sabemos, por ejemplo, qué es lo que no tengo que realizar con la finalidad de no esperar una respuesta por parte del Estado para que se me imponga una sanción. Entonces la cosa es muy clara, no tengo que desarrollar, por ejemplo, una conducta típica, una conducta antijurídica y una conducta culpable. Como reitero, este desarrollo de la teoría general del delito ha partido precisamente del viejo continente, ¿no? Nos estamos refiriendo de la Europa continental. De ahí ha empezado precisamente para poder entender y comprender sobre lo que hoy ya entendemos por la teoría general del delito. Pero los países angloamericanos no han seguido esta tendencia de los que precisamente se ha seguido en la Europa occidental, o sea, en la Europa continental, en el viejo continente. Los países angloamericanos han seguido por otro camino totalmente distinto a la teoría general del delito. Ellos, por ejemplo, siguen el sistema del common law, ¿no es cierto? Y nosotros seguimos el sistema del civil law. Ello significa, en consecuencia, que los países angloamericanos no conocen y no han manejado a fondo la estructura sistemática del concepto doctrinal del delito, por lo que en consecuencia es menos fundamentada y consiguientemente es menos calculable y poco predecible para poder establecer qué conductas no deben constituirse como delito o qué conductas deben constituirse como delito. Se corre en consecuencia el peligro de ser arbitrarios y se administra una justicia de carácter o de forma intuitiva. Eso es lo que pasa cuando no se sigue o cuando no se tiene, por ejemplo, o cuando no se conoce o no se sigue la línea de la teoría general del delito. Entonces nosotros somos seguidores precisamente de la Europa continental, somos seguidores de Occidente y consiguientemente hemos adoptado la teoría general del delito dentro de nuestra legislación y dentro de nuestro sistema de administración de justicia en nuestro país. Consiguientemente es para nosotros una garantía fundamental. Muy bien.
Ahora bien, sabemos en consecuencia que el delito tiene 4 elementos fundamentales: la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Pero hay cierto sector de la doctrina que considera que no son los 4 elementos para que pueda establecerse si una conducta es delito o no, sino que le han adicionado un elemento más. ¿Cuál es la culpabilidad? En el libro, por ejemplo, del profesor Francisco Muñoz Conde, cuando define el concepto de delito, el maestro dice que el delito es la acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible. Entonces, la punibilidad para algunos maestros del derecho penal viene a constituir un elemento más dentro del concepto de delito. Nosotros creemos y pensamos, al igual que un grueso sector precisamente de la dogmática penal, considera de que la culpabilidad no es un elemento común que se presenta en cada uno de los tipos penales. Es un elemento aislado que se presentan en alguno de los delitos. Y si se presentan en alguno de los delitos, deja de ser en consecuencia un elemento común que se pueda presentar en todos los tipos penales. Consiguientemente, la culpabilidad, al no ser un elemento común que se presentan en todos los delitos, no puede ser objeto de estudio dentro de la teoría general del delito. Al menos así se ha dejado claramente establecido hasta este momento. Muy bien, hasta aquí llegamos a una primera conclusión, de que el delito no viene a ser sino en consecuencia la acción típica, antijurídica y culpable. Hasta aquí. ¿Desde cuándo empezamos a hacer la construcción del concepto de delito tal cual lo entendemos hasta este momento? Desde el año de 1840. Entonces la pregunta es, si a partir de 1840 se ha empezado a construir el concepto de delito tal como lo entendemos hasta este momento, entonces la pregunta salta a la vista: ¿cómo se entendía en consecuencia el delito hasta antes de 1840? ¿Cómo entendían los profesores, los maestros del derecho penal hasta antes de ese año? Y entonces, haciendo un estudio sobre lo que se entendía por concepto de delito hasta antes de 1840, nos tenemos que remitir precisamente a la historia. Y la historia nos dice que el concepto de delito hasta antes de 1840 se tenía que establecer en base a 2 vertientes: la imputatio facti, que no viene a ser sino la imputación del hecho, y la imputatio iuris, que no viene a ser sino la imputación de derecho. Por la imputación del hecho se decía o se atribuía a la conducta como obra suya de la parte externa del hecho. Veamos. Una persona debía de realizar una acción y producto de esta acción necesariamente se debería de producir un resultado. Entonces este resultado debería ser objeto de atribución a la conducta realizada por una persona. Primer aspecto. Ese hecho
o ese resultado tiene que causar un mal en el mundo exterior. O sea, si yo realizo una conducta y por la realización de esa conducta se produce un resultado, no basta que exista el resultado para que se produzca precisamente la imputación del hecho, sino que ese resultado debe causar un mal a la sociedad. En la medida que ese resultado cause un mal a la sociedad, recién se va a establecer la imputación del hecho, lo que se conocía en consecuencia con el nombre de la imputatio facti. Pero no basta en consecuencia que exista la imputación del hecho para que la conducta de una persona pueda ser establecida como delito. Era necesario a su vez también la imputación del derecho, o sea, la imputatio facti, la imputatio iuris. ¿Y qué debemos de entender por esta figura? No viene a ser sino la atribución de responsabilidad jurídica por la actitud interna de las normas, ¿ya? Esto es, se debe de requerir capacidad, se debe de requerir conocimiento del derecho, se debe de requerir intención, entre otros elementos. Veamos. La imputación de derecho, como hemos dicho, no viene a ser sino la atribución de responsabilidad jurídica por la actitud interna ante las normas. Significa, en consecuencia, que quien realiza la conducta debe tener capacidad suficiente para poder ser responsable de la conducta que haya realizado. Hoy en día, por ejemplo, significa que el sujeto debe ser mayor de edad, que la persona debe de encontrarse en perfectas condiciones psíquicas, porque si no, no tendría capacidad para ser responsable de la conducta que haya ocasionado. Pero no solamente se requiere la capacidad, sino también se requiere el conocimiento del derecho. Esto es, que la persona sepa que lo que está haciendo no es sino delito. Porque si la persona no sabe que lo que está haciendo delito, no existiría en consecuencia imputación de derecho. Fíjense, en consecuencia, no solamente para que una conducta pueda constituirse como delito, no solamente se requiere de la existencia de la imputación del hecho, sino también se requiere de la imputación de derecho. Dos figuras, dos vertientes que necesariamente deberían de concurrir con la finalidad de poder establecer si una conducta es o no delito. Así se entendía hasta antes de 1840, ¿ya? Hasta antes de 1840. A partir de 1840 empieza recién a formarse el concepto de delito. Recién. ¿Y por qué decimos que recién empieza a formarse el concepto de delito? Concepto que lo conocemos precisamente el día de hoy. Es que el año de 1840 aparece precisamente Luden con una extraordinaria obra, y el año de 1857 con su manual extraordinario aparece Werner. Luden y Werner, en consecuencia, son los primeros en poder establecer, son los que dieron los cimientos a lo que hoy conocemos
como el concepto de delito, porque fueron los primeros en establecer y decir que delito no viene a ser sino la acción humana antijurídica y culpable. Nosotros encontramos, haciendo una historia, recopilando la historia de la formación del concepto de delito, encontramos en las obras de estos dos grandes maestros del derecho, me refiero a Luden y a Werner, quienes en sus manuales empezaron a construir lo que hoy en día conocemos como el concepto de delito. Ellos, en consecuencia, el primero en 1840 y el segundo en 1857, nos han empezado a decir que el delito no era sino la acción humana antijurídica y culpable. Nótese que estamos encontrando tres instituciones fundamentales: que no puede haber delito sin que haya acción humana, no puede haber delito sin que haya, ¿qué cosa? Antijuridicidad, y no puede haber delito sin que exista culpabilidad. Esto ya descubrieron el primero en 1840 y el segundo en 1857. Tres elementos fundamentales que ya hoy conocemos precisamente en la teoría general del delito. Pero aquí es necesario establecer lo siguiente: ni el profesor Luden ni el profesor Werner nos definían claramente qué deberíamos de entender por el concepto de antijuridicidad y por el concepto de culpabilidad. Las definiciones que vertían no eran las definiciones que hoy en día conocemos sobre estas dos instituciones, solo que ya hoy en día lo conocemos ya totalmente pulido, el concepto de estas dos instituciones. Ellos en esos años nos dieron precisamente a conocer estas tres figuras jurídico-penales, pero no con la claridad con la que conocemos precisamente en estos días. Estoy hablando de la antijuridicidad y de la culpabilidad especialmente. ¿Y por qué no estoy hablando de la acción? Porque tanto Luden como Werner decían que el delito no era sino la acción humana antijurídica y culpable. ¿Y por qué he dejado a un ladito esto de la acción humana? Y lo hemos dejado precisamente para poder explicar ahora, porque a partir de 1840, nótese que con toda firmeza se va a entender y comprender que el delito sola y únicamente puede provenir de la acción humana. Conscientemente, cualquier modificación que se pueda hacer en el mundo exterior y que pueda causar la vulneración de un bien jurídico protegido no se va a considerar como delito, sino solamente aquella proveniente de la acción humana. Veamos. La muerte de una persona proveniente de la acción humana va a tener relevancia jurídica en el mundo del derecho penal y especialmente en la teoría general del delito, porque el delito, tal como lo afirma Luden y Werner, no es sino la acción humana antijurídica y culpable. Entonces, los delitos solamente pueden provenir de la acción humana. A contrario sensu, en consecuencia, las modificaciones que se puedan producir en el mundo exterior y que puedan causar grave atentado a un bien jurídico protegido,
pero reitero, que no hayan sido provenientes de las acciones humanas, no tienen trascendencia en el mundo del derecho penal. La muerte de una persona que puede ser ocasionado por otra persona, eso le va a interesar al mundo del derecho penal. Pero la muerte de una persona proveniente de la naturaleza, proveniente de las cosas o proveniente de los animales, eso no le va a interesar al derecho penal, porque ya Luden y Bernet están definiendo claramente que el delito solamente puede proceder de la acción humana, en tanto y en cuanto esta acción humana sea antijurídica y culpable. Entonces, las modificaciones que se puedan producir en el mundo externo, pero provenientes, por ejemplo, de la naturaleza, un rayo puede matar a un hombre. Consiguientemente, este resultado producido como consecuencia de la naturaleza no le va a interesar al mundo del derecho penal. ¿Los objetos y las cosas pueden causar la muerte de una persona? Indudablemente que sí. Consiguientemente, esto tampoco le va a interesar al mundo del derecho penal. ¿Los animales pueden causar la muerte de una persona? Sí, pero tampoco esto le va a interesar al mundo del derecho penal. ¿Una persona puede causar la muerte de otra persona? Sí. ¿Esto le interesará al mundo del derecho penal? Eso sí le va a interesar al mundo del derecho penal, porque Luden y Bernet decían en su tiempo que el delito no viene a ser sino la acción humana antijurídica y culpable. O sea, que solamente las modificaciones que se producen en el mundo exterior, que causen un daño a un bien jurídico protegido, pero que vengan y sean provenientes de la acción humana, solamente ellas les interesará a la teoría general del delito y consiguientemente al mundo del derecho penal. Entonces ya en su momento Luden y Bernet empiezan a zanjar claramente cuál es el elemento fundamental de la teoría general del delito, que no viene a ser sino la acción humana. Entonces, estas dos cosas hay que entender de los aportes precisamente de estos dos grandes maestros. En primer lugar, que el delito solamente puede provenir de la acción humana. Y en segundo lugar, los conceptos que sobre antijuridicidad y culpabilidad nos han dado no son conceptos claros sobre qué debemos de entender por estas dos instituciones fundamentales hoy en día dentro del campo de la teoría general del delito. Luego vamos a analizar estos dos temas, ¿ya? Muy bien. Ya estamos el año de 1840, 1857, y hasta que el año de 1867 aparece otro extraordinario estudioso del derecho, y me estoy refiriendo al profesor Jhering. Seguramente quienes estudian derecho penal les sonará un poquito descabellado escuchar el nombre de Jhering en el mundo del derecho penal, porque Jhering fue precisamente un extraordinario contribuyente a la teoría del derecho, pero no en el ámbito del derecho penal, sino en el ámbito del derecho civil. Y el año de 1867 precisamente aparece Jhering acuñándonos por primera vez sobre qué debemos de entender por antijuridicidad. Pero Jhering desarrolla la institución de la antijuridicidad no para el mundo del derecho penal, sino para el mundo del derecho civil. ¿Y qué cosa dice Jhering? Tengo entre manos precisamente lo que dice Jhering sobre lo que nosotros debemos de entender por antijuridicidad.
Le vamos a leer, ¿ya? Dice: situación objetivamente desvalorada y contraria a lo jurídicamente deseable, y que por ello implica consecuencias negativas como sanciones civiles u obligaciones de indemnización y reparación, con independencia de que hubiera o no dolo o imprudencia. Esto es lo que entendía el maestro por la institución de la antijuridicidad, pero para el campo del derecho civil. Nosotros en este concepto encontramos lo siguiente: dos aspectos que resaltar en el concepto de Jhering. En primer lugar, en este concepto Jhering define claramente que la antijuridicidad se desliga totalmente de la parte subjetiva o del entendimiento subjetivo del concepto. Debemos de entender en consecuencia antijuridicidad como un elemento eminentemente de carácter objetivo, en primer lugar. Y en segundo lugar, Luden y Werner, cuando nos definen el concepto de delito y nos dicen que el delito no viene a ser sino la acción humana antijurídica y culpable, para estos dos grandes maestros solamente existía antijuridicidad en la medida que exista culpabilidad, o solamente podía existir culpabilidad en la medida que exista antijuridicidad. O sea, la antijuridicidad y la culpabilidad era una especie de siameses que no se podían separar tal conforme lo entendían en su momento Luden y Werner. Y el gran aporte extraordinario que hace precisamente Jhering el año de 1867 es como la de un médico: agarra su bisturí y empieza a cortar y empieza a separar la antijuridicidad de la culpabilidad. Hoy en día, en consecuencia, se entiende que puede existir la antijuridicidad sin que exista culpabilidad, pero jamás podrá existir culpabilidad sin que exista previamente la antijuridicidad. Entonces esa es la gran contribución que hace precisamente al mundo del derecho civil el profesor Jhering, ¿ya? Estoy hablando de 1867. 10 años después que con su extraordinario manual apareciera precisamente Werner el año de 1857. Muy bien, entonces la cosa era clara. Ya empezaron a conceptuarse con mayor nitidez figuras como la antijuridicidad, por ejemplo, sustentada por Jhering el año de 1867. Hasta que el año de 1881, ahí aparece un extraordinario maestro. 1881. ¿Y a quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo precisamente al profesor von Lis. El año de 1881 aparece von Lis y trasplanta precisamente el concepto del profesor Jhering, que era un concepto sobre la antijuridicidad eminentemente para el campo del derecho civil, lo traslada al mundo del derecho penal. Esa fue precisamente la contribución que hace el profesor von Lis: trasplantar el concepto de la antijuridicidad, repito, que se entendía
por Jhering en el mundo del derecho penal, lo traslada al mundo, que se entendía en el mundo del derecho civil, lo traslada al mundo del derecho penal. ¿Qué año? 1881. Entonces, este extraordinario maestro del derecho penal, von List, la contribución que hace es ya conceptualizar la antijuricidad, el que debemos de entender por esta figura, pero ya para el mundo estrictamente del derecho penal, pero sobre las bases esgrimidas por el profesor Jhering. Y a finales del siglo XIX, estoy hablando más o menos entre 1881 a 1900, aparece otro extraordinario estudioso del derecho penal. Y me refiero precisamente al profesor Belling. Entre el profesor von List y Ernest von Belling empiezan ya a definir sobre lo que significa el concepto de delito. Y entonces, ahora la cosa es ya mucho más clara. Se entiende por el concepto de delito como la acción humana antijurídica y culpable, hasta más o menos 1900, pero ya con un claro entendimiento de qué deberíamos de entender nosotros por antijuridicidad y qué deberíamos de entender por culpabilidad. Pero recién, fíjense, habíamos descubierto nada más dos elementos fundamentales del concepto de delito: la antijuridicidad y la culpabilidad, y faltaba un tercer elemento, que lo conocemos hoy en día. Ese tercer elemento fue precisamente descubierto por von Belling, Ernest von Belling. ¿Qué año? El año de 1906. El año de 1906, Ernest von Belling publica un extraordinario libro que se llama La teoría del delito. Y en su libro sobre la teoría del delito, Ernest von Belling menciona o desarrolla sobre qué debemos de entender por tipo y qué debemos de entender por tipicidad. Consiguientemente hemos descubierto el tercer elemento que le faltaba al concepto de delito hasta el año de 1900. Porque hasta el año de 1900, reitero, entendíamos el delito como la acción humana antijurídica y culpable. Y recién el año de 1906, con el extraordinario aporte del profesor Ernest von Belling en su libro sobre la teoría del delito, menciona sobre qué debemos de entender por tipo y tipicidad. Consiguientemente aparece el tercer elemento, la tipicidad. Entonces, el delito no viene a ser sino la acción humana antijurídica, culpable y típica. El que entendía por tipo y tipicidad del profesor Ernest von Belling decía, por ejemplo, que tipo no viene a ser sino la conducta prohibida establecida dentro de la norma penal, en tanto que la tipicidad no viene a ser sino aquella operación mental que realizamos los operadores jurídicos, en donde se subsume la conducta humana dentro del tipo penal. Estos dos conceptos son extraordinariamente desarrollados por Belling en su teoría del delito. Consiguientemente, hasta el año de 1906, en consecuencia, ya tenemos los tres elementos: antijuridicidad, culpabilidad y tipicidad. Faltaba solamente ordenar. Y empieza a ordenarse a partir de ese año. Estoy hablando 1906, y considera
que el primer elemento fundamental para poderse conceptuar sobre lo que debemos de entender por delito no viene a ser sino la tipicidad. Ya hemos ordenado en consecuencia y entendemos por delito como la conducta típica, antípica, antijurídica y culpable. Ese es la historia del concepto de delito. Es así como se ha formado paulatinamente el concepto de delito a lo largo de la historia. Ahora bien, el que entendemos por tipicidad, qué entendemos por antijuridicidad y qué entendemos por culpabilidad, ahora en una segunda parte vamos a desarrollar en consecuencia los conceptos de estas tres instituciones desde el punto de vista clásico, neoclásico y finalista. Y nosotros también explicaremos qué entendemos por cada una de estas figuras. El desarrollo del mismo en una segunda parte. Muchísimas gracias.